Bienvenidos a la clase número 3 del curso de Ventas y Servicio al Cliente. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, es un tema que tiene que ver con el avance que ha tenido el estudio del comportamiento de los consumidores y que ha evolucionado para transformarse en algo que hoy en día llamamos el neuromarketing, y de ahí se deriva también el enfoque del neuromarketing hacia las ventas, que se conoce como las neuroventas. En sí, pues esta es una evolución de lo que se conocía como el comportamiento del consumidor o la psicología del consumidor, que es una de las áreas del mercadeo que es muy importante cuando queremos determinar desde el punto de vista de la psicología cómo se desenvuelve el consumidor frente a un producto o un servicio, frente a las organizaciones y las marcas que ellas comercializan. Es importante que nosotros tengamos claro que cualquier profesional del área de mercadeo tiene que ser una persona capaz de entender diversas disciplinas que van desde la sociología, la psicología, la historia, las matemáticas, la estadística, debe tener conocimientos amplios en el área administrativa, financiera, económica, y es por esto que nosotros desde el comportamiento del consumidor analizamos la psicología del consumidor, ya que es una de las ramas que a nosotros nos va a nutrir con información que nos puede ayudar a tomar decisiones desde el punto de vista de las variables del mercadeo, es decir, desde el producto, el precio, la plaza y por supuesto la promoción, cuando hablamos de las variables básicas de la mezcla de mercadeo. Es muy importante que nosotros estemos claros en que cuando hablamos de la forma en que el cliente observa lo que nosotros ofrecemos, hay dos conceptos específicos. Uno es el consumidor y otro es el usuario. El consumidor siempre se va a establecer cuando hablamos de un producto, es decir, de algo tangible, que cuando el consumidor lo compra, adquiere la propiedad del mismo, es decir, se le transfiere la propiedad de ese bien. El producto, como dice la diapositiva, implica un proceso de producción donde hay una serie de materias primas que se emplean para sacar un producto terminado, un bien tangible que el cliente va a adquirir. Estos bienes tangibles son susceptibles de ser almacenados, de ser guardados y de ser mantenidos por un determinado tiempo, dependiendo por supuesto de la fecha de caducidad que ellos siempre deben tener, porque son productos que con el paso del tiempo pueden sufrir algún tipo de deterioro, de manera química o de manera física. Y hay algo que también distingue al producto, y es que son todos parecidos, pues se fabrican en serie. Los automóviles, los equipos de telefonía móvil, los equipos de cómputo, los productos de consumo masivo, son productos que se fabrican en grandes cantidades y todos son idénticos tanto en sus características como en su empaque y como en su forma de presentarlos. Y luego hablamos del usuario. ¿Qué es el usuario? El usuario es aquel que utiliza el servicio. En este caso hablamos de un intangible donde se requiere, para que se tenga esa característica, que haya una interacción, es decir, unas personas que se relacionan con otras para poder satisfacer unas necesidades específicas. No se almacenan porque, como hablamos, son servicios, son actividades que prestan algunas personas, y por último pues siempre van a ser diferentes, es decir, no son como los productos tangibles que se parecen, pues se fabrican en serie, ya que los servicios siempre se van a prestar a la medida del usuario, a la medida de la persona que los solicita. Entonces un abogado siempre va a variar la forma en que representa a su cliente, porque los clientes siempre son distintos y los casos van a variar. Un contador también va a prestar sus servicios de manera distinguida si se enfoca, por ejemplo, en una ONG o en una empresa con fines de lucro. Entonces los servicios siempre van a ser distintos, diferentes. Entonces debemos entender que hay un consumidor, que es el que compra los tangibles y los utiliza, y hay un usuario, que es el que solicita un servicio y hace uso de él. Si seguimos hablando entonces ahora de
estos consumidores y estos usuarios sabemos que hay unos motivos, es decir, desde el punto de vista psicológico siempre se va a buscar que haya una motivación dentro de lo que es el consumo de estos productos o servicios. Entonces vamos a ver cuáles son los motivos básicos por los cuales alguien va a comprar o va a utilizar un servicio específico. El primero es la utilidad, es decir, las características que permiten utilizar el producto de acuerdo a la necesidad que se desea satisfacer. Entonces, cuando hablamos de un automóvil, hablamos de el consumo de la gasolina. Cuando hablamos de visitar un hotel, estamos hablando de que el usuario espera recibir una determinada calidad en lo que es su habitación respecto a la cama, los servicios sanitarios, lo que es la parte de consumo cuando va a un restaurante y en este restaurante se le entrega el alimento, las bebidas. Todo esto se refiere a la utilidad que tiene para satisfacer la necesidad que el consumidor o el usuario están presentando en un determinado momento. Hablamos también que de la utilidad pasamos a motivos hedonistas que se refieren a al placer, al gusto que ellos satisfacen. Es cuando la persona siente que hay algo más allá de simplemente comer algo, es decir, que la comida sea deliciosa, que tenga un sabor muy agradable. Es como escuchar una muy buena música, es como disfrutar un postre, es como ir a un lugar y bailar con la pareja. Hay una relación ya de placer, de una satisfacción más allá de la utilidad básica que brinda el producto o el servicio. Hay unos motivos que nosotros denominamos racionales. Estos motivos racionales se refieren al análisis concienzudo de lo que representa el producto. Aquí podríamos hablar del precio, por ejemplo, podríamos analizar la composición química, podríamos establecer si es un producto alimenticio lo que se relaciona con los valores nutricionales que él ofrece. Entonces aquí es un análisis racional, pero ya vamos a ver más adelante cuando analicemos el comportamiento de compra de las personas que esta parte racional es una parte muy pequeña dentro de los motivos y de la decisión que toma el cliente cuando compra o utiliza un servicio. Y por último, pues hablamos del aspecto emocional. Ya en una clase anterior hablamos de lo que son las emociones. Hay 5 emociones básicas, pero aquí es donde nosotros buscamos una satisfacción relacionada con el motivo anterior, que es el placer, y buscamos también poder, afecto. Vamos a ver más adelante que hay unos códigos que se llaman códigos reptilianos, que nos van a dar a nosotros una serie de elementos que siempre va a buscar la persona para satisfacer sus necesidades. Aquí es cuando estamos llamando la atención de las personas desde el punto de vista del afecto, del amor, como hablamos de las emociones y sus derivados, que son los sentimientos. Entonces, compartir con la familia un viaje, disfrutar con la pareja una cena, tener un teléfono celular de alta gama que llame la atención de las personas para que ellos vean que estamos representando un determinado estatus desde el punto de vista económico. Entonces, esos son motivos que siempre van a mover al consumidor, y esto ha nacido del análisis y del estudio del comportamiento del consumidor y de la psicología del consumidor. Y es aquí cuando surge una nueva disciplina, una nueva área de análisis y de estudio del mercadeo, y es lo que se conoce como el neuromarketing. El neuromarketing es el uso de las técnicas que utilizan las neurociencias, es decir, el estudio neurológico, para poder entender las implicaciones que tiene la actividad cerebral respecto a las decisiones de compra de los clientes de una determinada empresa o de los consumidores o usuarios de un determinado producto o servicio. Entonces aquí es donde nosotros comenzamos a utilizar herramientas que son propias de la medicina, y es por eso que yo les digo que el mercadeo siempre se alimenta de diferentes disciplinas, áreas, y aquí en este caso tomamos la neurología, el análisis neurológico, para poder entender cómo piensa y cómo toma sus decisiones de compra el consumidor o el usuario. Hablamos entonces que al utilizar estas técnicas o estas herramientas de la neurociencia, tenemos 2 que yo les coloco acá, que son la resonancia de imágenes magnéticas funcionales
y el eye tracking o el rastreador de los ojos, que vamos a ver en una imagen posterior cómo se utilizan estos elementos. Entonces aquí ya vemos cómo se utiliza el eye tracking. El eye tracking son unas gafas especiales conectadas a un equipo de cómputo, y estas gafas van a medir no solo las reacciones que tiene el cliente respecto a lo que es en este caso la forma en que él mira un producto, analiza la etiqueta, analiza el envase, los componentes que él tiene, sino también la forma en que los ojos se enfocan en determinadas zonas y en determinados puntos. Esto hace que nosotros podamos determinar qué es lo llamativo del producto, qué es lo que realmente llama la atención de nuestro consumidor. Y también tenemos que es digamos que es una capucha que se utiliza para medir los impulsos cerebrales. Cuando la persona está analizando un determinado producto, está realizando una actividad o está recibiendo una información, esto lo que va a ayudar es saber qué partes del cerebro van a encenderse. El cerebro cada vez que se activa hay colores dentro de el análisis que hace de estas imágenes que reflejan cuando el cerebro tiene mayor actividad o menor actividad. Entonces, cuando el cerebro se pone de color rojo en una determinada área, quiere decir que ahí es donde hay mayor actividad cerebral, se está generando una fuente mayor de energía. Entonces, al ver esto, nosotros podemos ver si lo que nosotros queremos lograr con la publicidad, con el empaque, con el producto, con el servicio o con el argumento comercial que estamos utilizando, está dando resultado y está yendo directamente a las áreas del cerebro que nos interesan para poder lograr el resultado esperado. Y pues vamos a ir un poco más rápido. Este es un tema muy amplio, el tema del neuromarketing es muy complejo, hay mucha literatura acerca del tema, y aquí vamos a hablar de dos elementos que son básicos y que uno nace a raíz de los estudios que hizo Sigmund Freud hace muchísimo más de un siglo, y de los análisis que hizo Paul MacLean, que es una persona más contemporánea y que fue el que hizo la propuesta del cerebro triuno. Entonces, él cuando hablaba del cerebro triuno, él decía que nuestro cerebro había ido evolucionando, y cuando este cerebro evolucionó, nació de un cerebro muy básico que él denominó el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es solo instinto. El cerebro reptiliano es aquel que nos da a nosotros la capacidad de respirar, de efectuar algunas acciones que nos mantienen vivos, pero sin que las tengamos que razonar o pensar. Simplemente son acciones que hacemos de manera instintiva. Entonces el respirar, el mantener la circulación de la sangre, todo aquello que nosotros no manejamos porque le decimos al cerebro o al cuerpo a través de nuestro cerebro: respira, circula sangre, siente frío, siente calor. No, nada de eso. Eso es instintivo y eso lo maneja el cerebro reptiliano. Luego viene el cerebro límbico, que es el encargado de todo lo que es las emociones, de esas 5 emociones básicas con sus derivados, que son los sentimientos. Entonces este cerebro límbico es un poco más reciente, tiene aproximadamente 200 millones de años en que evolucionó, y por supuesto pues el que se encarga de que nosotros reaccionemos emocionalmente. Y por último, el cerebro córtex o neocórtex, que es el cerebro más evolucionado, es el más analítico, es el lógico, es el que sopesa las cosas, es el que tiene mucha más fuerza desde el punto de vista de la razón, pero en el momento de tomar decisiones de compra es el que menos fuerza tiene. Fíjese que aquí hablamos de que el cerebro córtex o neocórtex, que es el más reciente y es el racional o lógico, tiene apenas un 15% de poder desde el punto de vista de tomar decisiones de compra. Y el cerebro límbico y el reptiliano, entre ellos dos, acumulan el 85% del poder de decisión a la hora de adquirir un producto o utilizar un servicio. Entonces es importante que nosotros entendamos que nuestras decisiones de compra siempre van a estar movidas por lo emocional.
Por más que nosotros queremos justificar que compramos algo y decimos que fue una decisión lógica, racional, no. Siempre va a haber un componente emocional que va a tener un gran peso a la hora de comprar un producto o, como les decía, utilizar un servicio. ¿Qué nos indica esto? Que básicamente ha sido una evolución de muchas teorías, y el cerebro triuno tiene un poquito que ver también con la propuesta que tenía Sigmund Freud de cómo se desarrollaban los comportamientos del hombre a través del subconsciente. Y él definía que el hombre estaba dividido en tres aspectos. Uno era el ello o it, el ego o yo, y el superego o superyo. Entonces Freud decía que este yo, este ego del que está aquí en el centro, que era la persona, el ser humano, siempre estaba movido por lo instintivo, es decir, por la parte emocional y reptiliana, y había una parte que era racional de valores, que era una parte que siempre era lógica, que era el que le decía que las cosas había que hacerlas de una manera racional, de acuerdo a la norma, de acuerdo a valores y principios. Es el famoso angelito y el famoso diablito que hablamos de nuestra conciencia. Entonces el id siempre va a estar representado por las decisiones emocionales e instintivas, y el superego siempre va a estar relacionado con la toma de decisiones desde el punto de vista lógico, racional, de valores, de principios. Entonces el ser humano siempre va a estar en esa lucha para poder tomar las decisiones, pero como vemos, de acuerdo a las teorías de Paul MacLean, siempre va a ser un peso mucho más grande la parte reptiliana, es decir, instintiva, y la parte límbica o emocional. Entonces, ¿cómo reacciona el cerebro? ¿Cómo reacciona nuestra mente? Pues nuestra mente es un organismo, es parte de nuestro organismo, y eso es un órgano extremadamente complejo, pero es asombroso porque aun cuando se han hecho muchísimas investigaciones, todavía hay muchas cosas que se deben descubrir. Pero si lo vemos de una manera muy simple, siempre estamos expuestos a una gran cantidad de estímulos publicitarios, estímulos emocionales, estímulos sociales, estímulos afectivos, estímulos de aprendizaje, educativos. Entonces todas estas cosas que son estímulos y que llegan a nuestro cuerpo a través de los sentidos, entonces nosotros debemos racionalizarlas. Entonces vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Una persona que en el día recibe gran cantidad de estímulos, puede recibir millones de estímulos en el transcurso de un día normal de vida. Recibe un estímulo que le llama la atención. Pongamos que es una persona que en este momento quiere adquirir un televisor. Entonces esa persona ve un comercial de televisión donde hablan de una oferta que en una tienda, un almacén de cadena, donde hay un televisor con todas las características que nosotros anhelamos y que está a un excelente precio y con muchas facilidades de pago. Entonces, ¿cuál fue el sentido que nosotros utilizamos? Pues la vista y el oído para escuchar la información y para ver el televisor. Automáticamente se activa nuestra emoción, las ganas de tener ese televisor para disfrutar de películas en formato gigante, para tener un Smart TV con el cual nos podemos conectar a internet. Entonces vemos que la emoción comienza a trabajar en esto, y al mismo tiempo se activa la experiencia. Es la experiencia la que nos dice analiza bien lo que vas a comprar, busca más información, entra en internet, averigua si realmente vale la pena esta compra, y ahí es donde activamos el conocimiento, que es cuando empezamos a buscar información. Aquí diríamos que entre la experiencia y el conocimiento está trabajando la parte lógica de nuestro cerebro. ¿Cómo funciona esto? No funciona de esta manera tan lineal. Probablemente el conocimiento active la emoción busque a través de los sentidos el estímulo y de ahí se genere la emoción. Entonces esto es simplemente que la percepción de nosotros como seres humanos siempre va a estar movida por estas variables que son los sentidos, la emoción, la experiencia y el conocimiento. Y eso gracias a los estímulos que estamos recibiendo permanentemente a través de nuestros sentidos. Entonces, como les comentaba en la clase, vamos a viajar a un lugar donde la cantidad de estímulos es grandísima. Entonces, vayamos a la 7ª avenida de Nueva York, específicamente a la zona de Times Square, y veamos cómo en Times Square, aunque estas imágenes son del día,
Cuando ustedes llegan a esa zona y están en horas de la noche, se van a dar cuenta que hay luces, hay videos, hay sonidos, hay olores, probablemente hay degustaciones de producto, probablemente podemos tocar y palpar algunos bienes que para nosotros son llamativos. Entonces ahí están estimulando los sentidos permanentemente. La cantidad de estímulos que puede recibir una persona que esté caminando por la séptima avenida de Nueva York y que llegue a la zona de Times Square es asombrosa. Pero ¿qué implica esto? Que de acuerdo a lo que nosotros estemos buscando, y yo me hice el ejercicio de que yo estaba buscando calzado, y lo que hice fue automáticamente a través de Google Maps buscar una tienda de calzados, en este caso tienda de calzados tenis, y busqué la información. Fíjense, entre todos los estímulos yo escogí uno que era el apropiado de acuerdo a mi necesidad y descargué la información, busqué la tienda, aquí busqué cuáles eran las opiniones de los usuarios, es decir, estoy a través de mi experiencia como usuario, también quiero tener un conocimiento. Quiero saber qué opinan las personas de estos productos que venden en esta tienda. Entonces veo la calificación, veo los comentarios, hay comentarios positivos, hay comentarios negativos. Entonces en base a eso es que yo voy a decidir si voy o no voy a comprar mis zapatos tenis en esta tienda. Fíjense cómo ahí empezamos a ver que de los estímulos, a través de los sentidos, se empieza a buscar la información. Y de ahí nosotros saltamos específicamente a comprar de acuerdo a lo que nuestra emoción, nuestro deseo nos impulse respecto al producto que nosotros queremos comprar. Seguimos avanzando porque, como les decía, hay mucha información respecto a cómo trabaja el cerebro, cómo se maneja la parte de los estímulos, y ahora también a través de diversos análisis se ha determinado que nuestro cerebro también tiene unos hemisferios, está dividido en dos partes, dos hemisferios conectados por lo que llaman el cuerpo calloso. Entonces estos hemisferios cerebrales tienen cada uno una función o unas funciones específicas. Se dice que nuestro hemisferio izquierdo es el que controla la parte derecha del cuerpo y nuestro hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo. Es decir, ahí hay algo que es muy interesante. Pero al mismo tiempo cada uno de esos hemisferios tiene unas funciones o unos trabajos que ejecuta. Si hablamos de nuestro hemisferio izquierdo, entonces vamos a ver que él es verbal, él se comunica con palabras, es lógico, es analítico, es una parte del cerebro que siempre va a analizar los detalles de lo que ocurre a su alrededor, es secuencial, siempre lleva un orden, por lo tanto es lineal y racional, es bastante realista, es decir, siempre va a buscar la información de acuerdo a lo que es la realidad, lo que son los hechos. Tiene un trabajo que es de manera temporal, es decir, está sujeto a las escalas temporales que conocemos. Es literal, es decir, no va hacia la fantasía, la poesía. Es cuantitativo, se refiere a números, a operaciones matemáticas. Es por tanto lógico, es objetivo, es decir, no deja que influyan los sentimientos personales a la hora de tomar decisiones, y en este caso pues es altamente intelectual. Nuestro hemisferio derecho, por el contrario, es no verbal, es decir, no se expresa con palabras, se expresa y entiende por imágenes, por la parte visual, pero que represente figuras. Es intuitivo, no es tan lógico, no se basa en los hechos, puede basarse en cosas relacionadas hasta con la misma fe. Es holístico porque es muy amplio, trata de ver más allá y trata de ver todo de una manera global. Es creativo, es altamente creativo. No es racional ni es lineal, sino que es aleatorio, puede jugar con diferentes cantidades de información o información dispar o variada. Es muy fantasioso, nos lleva a imaginar, a soñar. No se rige por las líneas temporales normales, es decir, para él el tiempo no existe como tal, si lo pudiéramos ver así. Entiende los símbolos, la parte visual. Es cualitativo, se fija en características, no en números.
es metafórico y poético, por lo tanto lo que busca es entender las cosas de una manera mucho más fantasiosa, mucho más bonita, mucho más relacionada con la parte artística del ser humano. Es subjetivo porque emplea mucho la parte emocional, por lo que es extremadamente sentimental. Entonces vemos que cuando nosotros vamos a llevar a cabo un proceso de venta, tenemos que hablarle a los dos hemisferios. Muchas veces el cliente va a tener algún comportamiento donde pide información lógica, racional, pero si nosotros también le hablamos hacia lo emocional, hacia lo sentimental, la persona va a reaccionar. ¿Esto qué quiere decir? Que generalmente hay que mostrarle al cerebro, a la parte izquierda del cerebro, lo que tiene que ver con las formas orgánicas. Digamos que el cerebro le gusta mucho las formas curvas, redondas. Estas formas llaman mucho la atención del cerebro. Tenemos que buscar sencillez a la hora de explicar las cosas para no entrar en detalles tan técnicos, tan complejos, tan confusos, que podrían confundir o podrían ser desagradables para el cliente. Tenemos que enfocarnos mucho en el empaque, en la forma en que nosotros presentamos el producto, los envases, y por último pues tratar de mantener un humor agradable, un humor inteligente, un humor respetuoso a la hora de poder conversar o establecer una relación con el cliente. Si nos vamos hacia el lado del cerebro derecho, entonces tenemos que pensar en todo lo que tiene que ver con la parte de la imaginación. Hay que dejar que la imaginación juegue, hay que contar historias, hay que hablar metafóricamente, hay que captar la atención desde lo sentimental, desde la emoción. Hay que buscar hay que tomar muy en cuenta que es el género, el género masculino tiene unas características a la hora de tomar decisiones de compra, el género femenino tiene unas características que también lo distinguen, y es muy importante ser extremadamente humanos, ser muy empático con nuestros clientes cuando queremos comunicarnos desde el punto de vista de nuestro cerebro o de nuestro hemisferio cerebral derecho. Y como les decía, fíjense que el género tiene mucho que ver. Esto no es generalizar. ¿A qué me refiero? No todas las mujeres actúan de esta manera. Hay mujeres que pueden tener unas características distintas, pero digamos que después de muchos estudios que se han hecho, se ha determinado que las mujeres tienen estas características que las distinguen. Entonces el género femenino dice que la mujer es mucho más social, le encanta interactuar, le encanta relacionarse con otras personas, con amigos, con amigas. Es una persona que favorece las relaciones sociales productivas, las relaciones sociales positivas. La mujer es bastante empática, es mucho más empática a veces que el hombre, puede captar más fácilmente los sentimientos del otro y se puede poner en el lugar del otro de una manera mucho más sencilla que como algunos hombres lo pueden hacer. La mujer tiene un caudal verbal, es decir, tiene la capacidad de hablar más y expresarse más verbalmente que el hombre, es decir, puede hablar más tiempo, tiene una capacidad de diálogo mucho más amplia. La mujer es multitarea, puede estar pendiente de muchas cosas al mismo tiempo. Por eso que vemos que las madres, las mamitas, a veces pueden estar pendientes de preparar los alimentos, mientras están pendientes de los niños, mientras escuchan la radio, mientras de pronto están escuchando otro tipo de información, pueden estar pendientes de todo al mismo tiempo. Y la mujer recuerda muchísimos más detalles. Si ustedes le preguntan de algo que sucedió y que fue significativo para la mujer, como por ejemplo su matrimonio, como por ejemplo el nacimiento de su hijo, se van a dar cuenta que ellas tienen mucha mayor capacidad para analizar esos detalles y para recordarlos. Entonces la mujer, por tener estas características, pues a la hora de venderle, nosotros tenemos que enfocarnos en eso. Si un hombre le va a vender a una mujer, es importante que entienda que ella es una persona que tiene estas características y debe tratar de conectarse con ella de tal manera que pueda comunicarse adecuadamente al momento de argumentar acerca del producto o servicio que se le ofrece, en este caso a una persona del género femenino. Por el contrario, cuando hablamos de los hombres ya tenemos unas características que también nos distinguen. Vuelvo a lo mismo,
no es generalizar, probablemente hay hombres que tengan características muy parecidas a las características de las mujeres, sin hablar de que haya algo digamos, relacionado con cercanía al otro sexo de una manera errada, ¿no? Estamos hablando de que el hombre también puede desarrollar ciertas habilidades que corresponden también a las mujeres. El hombre es menos social, el hombre es como más cerrado a la hora de relacionarse con los amigos, de buscar amistades, de concentrarse en lo que es el aspecto de la interrelación humana. No quiere decir que el hombre no se relacione, sino que es un poco más cerrado, es un poco más limitado en este caso. Como les comentaba en la clase, pues cuando las mujeres van al sanitario, cuando una mujer va al sanitario, automáticamente se para otro grupo y dice, vamos contigo, se van ellas todas juntas. Un hombre no es así, un hombre cuando dice voy al sanitario, pues va solo, no se va con un compañero ni se van todos los compañeros con él, y si se van con un compañero ya la cosa sería un poco delicada. Generalmente los hombres son menos sociales y a eso me refiero, son personas que generalmente son un poco más independientes. El hombre por lo general es más visual que verbal, entiende más de objetos, de símbolos, de características que pueda reflejar o que pueda ver a través de su vista, en lugar de comunicarse de manera verbal. ¿Por qué? Porque su caudal de comunicación es mucho menor al que tiene el género femenino. Un hombre generalmente habla muy poco durante el día, sus palabras están muy medidas y muy limitadas. Entonces digamos que si él tuvo un intercambio de palabras durante el día bastante grande, probablemente ya en la noche no quiera conversar, quiera simplemente sentarse a ver la televisión y olvidarse del mundo. El hombre es unitarea, quiere decir que el hombre se concentra en una sola tarea, en una sola función, en un solo objetivo específico. O el hombre, si está tratando de hacer 2 o más cosas al tiempo, pues probablemente no las haga bien, no pueda concentrarse. Y el hombre recuerda más hechos concretos, recuerda más el panorama general que los pequeños detalles. Si usted le pregunta a un hombre algo relacionado con el nacimiento de su hijo o con su matrimonio, probablemente le dé información muy concreta, muy amplia y muy general, al contrario de la mujer, que le podría dar muchísimos más detalles de lo que sucedió ese día. A la hora de venderle al hombre, entonces tenemos que tomar en cuenta estas características. Si es una mujer tratando de venderle a un hombre, esta información le puede ayudar para que ella pueda conectarse de manera mucho más adecuada con él. Como les decía, los neurotransmisores son también parte de lo que es nuestro caudal de drogas que genera el mismo cuerpo, que genera el mismo cerebro. Los neurotransmisores son sustancias que permiten que las neuronas se comuniquen unas con otras. Cuando les digo esto es porque viendo lo más básico, implica que nuestra neurona, que aquí vemos el dibujo, que son como unas pequeñas células, ellas tienen como unas ramitas, podríamos decir también que son como unas manitos, que cuando se genera el estímulo, ellas, dependiendo del neurotransmisor, se van a conectar enviando información. Es decir, la información que van a transmitir las neuronas la hacen cuando se activan estos neurotransmisores, que son sustancias que las ayudan a ellas a unirse. Cuando ellas se unen, comienzan a informarse, es decir, es como una cadena de información que hace que nosotros reaccionemos ante esos estímulos. De acuerdo a Jürgen Klarik, que en su libro Véndele a la mente, no a la gente, hace un análisis de estas diferentes drogas, diríamos así, o estas digamos sustancias que genera el cerebro. Él dice que hay estas 5, que son la noradrenalina, la dopamina, la acetilcolina, la endorfina y la serotonina,
que tiene una función dentro del cerebro. Por ejemplo, la noradrenalina se refiere a todo lo que es innovador, a lo que es nuevo, a los estímulos que nos están diciendo que hay una nueva tecnología, un nuevo producto, un nuevo sabor, unas nuevas características. Entonces, cuando nosotros vemos un comercial o nos hablan de innovación o de nuevas características de producto, nuestro cerebro pues automáticamente va a segregar noradrenalina para que las neuronas encargadas de transmitir la información se puedan conectar. Si hablamos de todo lo que tiene que ver con productos relacionados con la facilidad, la recompensa, la indulgencia, y estamos hablando por ejemplo de productos como pueden ser aquellos que nos facilitan el día a día, puede ser las características de un celular que nos permite a nosotros realizar llamadas con manos libres sin necesidad de marcar, simplemente diciéndole que marque el teléfono de fulano, que nos comunique con otra persona, que envíe un correo electrónico a tal otra persona sin necesidad de hacer toda una serie de procedimientos. Y vamos a llamar la atención de un neurotransmisor llamado la dopamina, que nos va a unir lo que es lo innovador junto con la parte sentimental de la inteligencia, y aquí es donde también se nos activan a nosotros aquellas necesidades relacionadas con el ego, con la autoestima. Fíjense que aquí hablamos de la parte sentimental, también hablamos de sentirse único, de ser una persona reconocida dentro del grupo. Vean cómo empiezan a activarse todas estos neurotransmisores. Luego hablamos de todo aquello que tiene que ver con el aprendizaje, el conocimiento, es decir, cuando nos empiezan a informar de algo y a nosotros nos interesa esa información, pues automáticamente se genera la acetilcolina, que es el neurotransmisor que está relacionado con la enseñanza, el conocimiento y con la contextualización de nuestro entorno, de nuestro mundo. Luego hablamos, por ejemplo, de cuando tenemos dolores tanto físicos como emocionales. Ahí hablamos de que se activa la endorfina. Entonces, cuando se nos ofrecen soluciones a dificultades, a problemas, a inquietudes, a molestias físicas, cuando se activa la empatía y la comprensión. La endorfina también dicen que se genera cuando se consumen, en este caso, cantidades determinadas de cacao o de chocolate. Por eso es que dicen que el chocolate y el cacao es bueno cuando una persona tiene despecho, cuando tiene la famosa tusa. Entonces la endorfina es una de esas drogas, es una de esas sustancias que genera el cerebro para hacernos sentir tranquilos, relajados, y se refiere a las soluciones, a la empatía y a la comprensión. Y por último, cuando queremos manejar la parte emocional, cuando por ejemplo queremos hacer un regalo a nuestra pareja, compartir con nuestros amigos, estamos hablando de la serotonina, que es la que nos ayuda a conectarnos con los demás, a sentirnos a gusto en un grupo, a relacionarnos de manera adecuada con nuestros semejantes. Bueno, consejos muy puntuales respecto a cómo utilizar el tema de del neuromarketing en las neuroventas. Pues básicamente lo que les he dicho en el transcurso de las últimas clases es aprender a escuchar. No es solamente oír, es escuchar, es entender, es comprender, y también es preguntar, indagar, analizar a nuestro cliente. Hay que escucharlo, por eso le hago la salvedad de resaltarlo acá en mayúsculas. Escuchar a tu cliente, hay que buscar con preguntas, hay que pescar esas respuestas positivas que nos van a ayudar a nosotros a argumentar. Es entender las respuestas negativas que nos tienen que ayudar a nosotros a darle la vuelta y a dar respuestas positivas ante esas respuestas negativas que se nos presentan. Hay que argumentar de una manera clara, hay que persuadir al cliente para que él compre nuestro producto, nuestro servicio, porque nosotros estamos seguros de que, de acuerdo a lo que hemos analizado, lo que hemos visto de nuestro cliente y lo que él nos ha respondido, hemos determinado que sí podemos lograr la satisfacción de sus necesidades con nuestro producto o nuestro servicio. Resaltamos nuevamente que, aunque esto no es camisa de fuerza, que los hombres siempre van a buscar argumentos muy directos, muy concretos y detalles prácticos. Si van a comprar algo, ellos quieren que le digan para qué sirve, cómo funciona, cómo le va a resolver el problema.
A pesar de que hay un componente emocional en la compra, los hombres van a buscar esta practicidad dentro de los detalles de del producto o servicio que están buscando. Al contrario, la mujer es un poco más sentimental, más emocional, y a ella le gusta que le hablen en detalle, que le expliquen bien, sin mucho tecnicismo, porque la idea no es confundirla, sino llevarle una información muy adecuada, pero que también le dé a ella los detalles específicos del producto o del servicio, y pues también hablarle mucho al corazón, al sentimiento. Básicamente, ¿qué busca la persona cuando va a comprar? Primero, seguridad, que como está haciendo una inversión económica y ese dinero que ella ha ganado con su esfuerzo, con su sacrificio, debe ser bien gastado. Entonces busca de que la inversión que está haciendo sea de provecho, que realmente cumpla con sus expectativas y con sus necesidades. Hay que evitar que el cliente sienta estrés durante el proceso de compra y posterior a la compra. Hay que cumplir con la promesa de valor. Si nuestro producto dice que hace algo, que sirve para algo, que tiene esa utilidad, entonces debe cumplir con eso. Debe el cliente sentirse satisfecho con lo que compró, es decir, que haya confort evitando el estrés. Y por supuesto, pues la parte hedonista o de placer, que el producto o el servicio que nuestro cliente va a comprarnos realmente lo ayude a alcanzar las metas que se ha propuesto, sentirse que logró obtener lo que realmente necesitaba, y eso le va a dar esa sensación agradable de placer de haber logrado lo que él realmente quería al momento de iniciar su proceso de compra. Aquí ya nos damos cuenta que hay una serie de elementos que influyen desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista psicológico, a la hora de tomar decisiones. Sabemos que son influyentes dentro de nuestra decisión de compra. En primer lugar, la información que hemos recibido nosotros desde muy pequeños, desde la parte familiar, es decir, la influencia familiar nos ha moldeado de una manera. Luego, las personas que hemos conocido a lo largo de nuestra vida también nos han ayudado a moldear unas características de conducta y de personalidad. Y por último, también la influencia que tienen sobre nosotros lo que se denominan las tribus sociales o los grupos de influencia. Entonces, esto nos va a llevar a que construyamos una historia de vida. Y esta historia de vida se debe conectar con las empresas de manera emocional. La empresa, cuando se conecta con su cliente, es porque la empresa sabe muy bien que ha construido un discurso emocional adecuado y que es el que se conecta con esas personas, con esos individuos que van a comprar. ¿Cómo se forma todo esto? Cuando esta influencia familiar, personal y de los grupos sociales genera unos entornos muy favorables, muy cercanos, que confluyen con lo que las empresas son y hacen, y hay una escala de valores que nos identifican. Entonces ahí es donde los productos y servicios, a través de todas estas interrelaciones y generando productos que estén basados en códigos, es decir, en características que buscan los clientes, puedan generar una acción de compra. Hay una influencia permanente de todo esto en la formación o la conformación de nuestra personalidad y nuestras actitudes de compra. Entonces aquí vemos que esos códigos que llamamos reptiles o reptilianos son códigos muy relacionados con ¿qué? Con estos elementos. A todos nos gusta obtener de una u otra forma reconocimiento. Entonces, si un producto ayuda a que logremos nosotros alcanzar ese reconocimiento, entonces ya ahí estamos hablando con un lenguaje del código reptil hacia el reconocimiento, hacia elevar la autoestima o el ego de la persona. Si vamos después a que la persona lo que también busca es seguridad en su compra, en su inversión, seguridad respecto al proceso de producción o a las características del producto, entonces ya ahí tenemos que empezar a hablar en el lenguaje del código reptiliano de la seguridad y de que nuestro producto esté relacionado con ese código. Si nuestro producto es de algo para la familia, también tiene que integrarse con las características que son el amor, la comprensión, el afecto, la unidad familiar. Si es alguien que está buscando algo que lo ayude a cumplir con metas, entonces hablamos de retos, de triunfos, de éxitos. Luego hablamos también de
la pertenencia, pueden ser productos o servicios que ayuden a la interrelación de las personas. Todo aquello que tiene que ver con el placer, es decir, degustar un postre, compartir con la pareja, recibir algún tipo de afecto o digamos de componente emocional a nivel familiar. Cuando hablamos de pasear, de disfrutar, de salir y tener un aspecto relacionado con la libertad o de poder tomar nuestras propias decisiones, explorar, conocer, entender, comprender, el sentido de trascendencia, de dejar tras de nosotros un legado, controlar, es decir, saber que tenemos el control sobre un determinado, una determinada circunstancia, una determinada, un determinado elemento, algo que a nosotros nos implique poder controlar, por ejemplo, la temperatura, si hablamos de un aire acondicionado, poder controlar el televisor a través de un control remoto, poder controlar la seguridad de nuestro hogar. Y por último, el poder, que es uno de los códigos reptiles mucho más complejos, y que hay productos que también van de la mano de esa aproximación al poder. Es decir, un buen automóvil, un nivel de vida alto, un automóvil, como les decía, de alta gama, una casa que represente un estatus económicamente alto, etc. Y es muy importante, y aquí llegamos a cómo nosotros contamos historias, cómo nosotros conectamos con el cliente a través de historias. Esas historias pueden ser de la empresa o pueden ser de los productos o servicios que nosotros ofrecemos. Entonces, aquí podemos hablar de que el insight siempre es un concepto que se vuelve sentimiento, es una característica, es algo distintivo de la organización que conecta con las personas. Para que nosotros podamos construir historias dentro de lo que es la conexión que debemos generar con los clientes, debemos expresarlo a través de nuestra marca. ¿Y cómo lo hacemos? Con valores y sentimientos. Si nosotros regresamos acá, nos damos cuenta de que las empresas deben ser emocionales y que deben existir entornos identificados relacionados con nuestros valores. Y es aquí cuando nosotros hablamos de que si la empresa logra conectar con sus clientes porque comparten los mismos principios, los mismos valores, las mismas historias, las mismas características, entonces es ahí cuando conectamos con el cliente. Cuando el cliente se siente a gusto con nuestro producto, con nuestra marca, con nuestra empresa. Ahí es cuando tenemos que tener excelente calidad, una gran, una gran política de servicio y atención al cliente, generar sentido de pertenencia, establecer buenas relaciones con nuestro entorno. Entonces es importante que para que podamos construir una historia a través de este concepto que se vuelve sentimiento, logremos darle a la empresa una personalidad adecuada respecto a estos valores y sentimientos. Para que, ¿cómo también podemos lograrlo? A través de una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que parecemos y lo que realmente estamos mostrando. Si somos una empresa que habla de honestidad, debemos ser honestos permanentemente en nuestras acciones con nuestros productos o nuestros servicios. Entonces debemos preservar esta característica, porque ser y parecer siempre van de la mano. Lo que somos es lo que mostramos. No podemos hablar de honestidad y ser deshonestos a la hora de llevar a cabo otras transacciones comerciales con nuestros clientes. No podemos hablar de calidad y disminuir dentro de nuestro proceso de fabricación, de comercialización y de prestación del servicio esa misma calidad. Entonces debemos ser coherentes para que la gente pueda entender nuestro mensaje y se pueda conectar con nosotros. Debemos construir una muy buena historia, debemos hablarle al cliente, debemos mostrarle que una empresa, así como los seres humanos, tienen características que los distinguen. Las empresas siempre tienen una historia familiar, una historia de éxito, una historia de lucha, de sacrificio. Entonces, a la hora de nosotros construir nuestra historia como empresa, a la hora de hablar de nuestros productos, pues contemos esas historias. Es decir, como lo hablamos en las ventas, iniciemos hablando de un problema,
cuáles fueron esas consecuencias y cuál fue la solución. Lo mismo que vemos en una película, lo mismo que podemos leer en un cuento o en una novela, y es que hay una introducción donde se presentan las problemáticas, hay un nudo, hay una serie de consecuencias que suceden a raíz de esto, y por último hay una resolución, es decir, un final donde se nos muestra que se logró resolver el problema o se logró facilitar la vida o mejorar la calidad de vida de nuestro cliente. Y esto también puede suceder contando la historia de nuestra empresa y cómo nosotros nacimos y fuimos creciendo y nos fortalecimos, siempre enfocados en ser los mejores para nuestros clientes, para nuestros consumidores o usuarios. Y bueno, por último, pues hablar que hay que ser auténticos, no hay que mentir. Uno puede vender una sola vez con mentiras. Hay que emocionar, hay que conectar con nuestro público. El neuromarketing, las neuroventas simplemente nos dicen que somos emocionales y que a través de la emocionalidad, a través de la empatía, a través de la conexión que nosotros logremos con los sentimientos del cliente, es que nosotros vamos a poder lograr un proceso exitoso, no solo de ventas, sino de mantenernos durante muchísimo tiempo en el mercado. Muchísimas gracias y espero que nos veamos en la siguiente clase, donde hablaremos un poco de todo lo que tiene que ver con las objeciones a la venta.